saudar a mesa, né, dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco na universidade e a todos os convidados e convidadas aqui presentes. Espero que possamos dar continuidade a diálogos e ações conjuntas nos próximos anos. Então, vou passar a palavra para Graciela Jara, que é diretora-geral da Escola Superior de Bellas Artes da Universidade del Este, no Paraguai. Possui licenciatura em Comunicação Social e licenciatura em Ciências da Educação, com ênfase em elaboração de projetos e investigação educativa. É mestre em Comunicação para o Desenvolvimento e doutoranda em Educação com ênfase em Gestão da Educação Superior. Muito obrigada, Graciela. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación en representación de la universidad. Es una satisfacción y un placer estar así con ustedes, el compartir todas las experiencias que día a día voy escuchando es un enriquecimiento para todos nosotros. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Quiero presentar yo a la Universidad Nacional del Este. ¿Cómo es que hace? ¿Cuál es su vinculación con respecto al arte y la cultura? Para iniciar, elegí el texto que figura en el régimen normativo cultural, la Ley Nacional de Cultura, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y todos los reglamentos que indican dentro de ese documento. Habla que en el Paraguay la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos el acceso a los beneficios de la cultura, la identidad cultural, el fomento a la formación artística, intelectual y de las actividades del arte. Esta Carta Magna contiene también artículos relacionados a los indígenas, a la inclusión, a la educación, y en cada una de ellas sus artículos hablan de qué y cómo ir manejándonos dentro de lo que es la cultura y el arte. La Ley Nacional de Cultura del 2006 se basa en los principios, las garantías, las declaraciones constitucionales que consagran los derechos culturales, el trazado de políticas culturales referidas específicamente a nivel institucionalizado de las actividades culturales. En su capítulo 2, artículo 5, habla de la creación de una Secretaría Nacional de Cultura como un organismo dependiente de la Presidencia de la República con rango ministerial y tiene como uno de sus objetivos fomentar el desarrollo de los procesos culturales y, entre otras funciones, también la Secretaría Nacional de Cultura es diseñar políticas culturales del Estado. Se abre también la creación del Consejo Nacional de Cultura como órgano asesor y consultivo de la Secretaría Nacional de Cultura. La Ley 1299 de 1998 crea el Fondo Nacional de Cultura y Arte, con el fin de financiar y promover actividades culturales en todo el territorio nacional. Y entre sus objetivos está la de estimular la creación artística a través de programas de apoyos y becas. Es un panorama general de lo que es vamos a decir, la Ley Nacional de Cultura a nivel país. Dentro de estas leyes existen otras que tienen que ver con la cultura. La de protección del patrimonio cultural, derecho de autor,
la declaración del arpa como instrumento simbólico cultural, también de la bebida tereré, que es el mate con agua fría, chimarrón. El protocolo también de creación de la Dirección General de Educación Indígena, la ley de lenguas, la de artesanía, educación inclusiva y la Ley General de Educación Superior. La Universidad Nacional del Este cumplió la semana pasada 31 años. Es todavía una universidad muy joven y tiene entre sus varias políticas la de extensión, la de recursos, la de planificación, pero no una política cultural nominada de esa manera. Pero como modelo de universidad propende trabajar los componentes misionales de formación, investigación y extensión, constituirse en una universidad formadora científica, innovadora, multidisciplinaria y multicultural. Y considerando los aspectos humanistas, tecnológicos, científicos, de inclusión y vinculación social que se basa en un sistema integrado de gestión de calidad. En su Código de Buen Gobierno, en un capítulo, habla como uno de los fines el fomento y la difusión de la cultura universal y en particular la de la nacional. La Escuela Superior de Bellas Artes fue creado en el año 2011. Depende directamente del rectorado de la Universidad Nacional. Tiene como misión formar profesionales de alto nivel académico en el área del arte. Y su visión es desarrollar la identidad nacional, el sentido cultural y artístico en la comunidad a través de promoción de profesionales con formación académica científica comprometidos con el desarrollo sociocultural del país. Con estos enunciados podemos afirmar que, por más que no tenga nominada una política cultural, sí se habla de cultura, porque dentro de su misión y visión ellos tienen en cuenta eso, ¿verdad? La Universidad Nacional del Este, a través de sus facultades, tiene la Facultad de Filosofía, Derecho y Ciencias Sociales, Economía, Politécnica, Agronomía, Ciencias de la Salud. Y dos escuelas, la Escuela de Posgrado y la Escuela Superior de Bellas Artes. Ambas escuelas dependen directamente del rectorado. Cada una de las facultades dentro de su malla curricular cuentan con asignaturas como antropología cultural, expresión artística, antropología y ética profesional, lengua y cultura guaraní, recreación y deporte, realidad educacional y cultura paraguaya, antropología guaraní, antropología social y cultural, historia de la cultura paraguaya, sociología y extensión rural. En cuanto a las carreras de la Escuela de Bellas Artes, que se enfoca específicamente a fomentar capacidades productivas y creativas, tiene como asignaturas producción y gestión cultural, estudio del folclore, música paraguaya, danza paraguaya, historia del arte paraguayo, restauración. Son las que marcan la identidad cultural que influye directamente en el sentido de pertenencia, origen, historia, la verdadera esencia y sentido de ser paraguayo. Como universidad de frontera, tiene convenios de cooperación con universidades de países vecinos
Ejemplo, con la UNILA, que se trabaja directamente a través de la Prorrectoría con actividades culturales. Alumnos, por ejemplo, de la UNILA suelen ir hasta la Universidad Nacional para organizar algunos encuentros o producciones, ya sea audiovisuales o presentaciones teatrales. Y también alumnos de la Universidad Nacional del Este, de la misma manera trabajan en la UNILA. Quiero mostrarles algunas fotos. Es un collage de fotos, imágenes de actividades que se fueron realizando. Algunas, porque tenemos muchísimas. Por ejemplo, acá tenemos presentaciones teatrales, exposiciones y la presentación de un concertista brasileño que justamente la semana pasada, por el aniversario de la universidad, estuvo presente. Actividades como encuentro de colectividades, porque Alto Paraná, y en especial la zona de Ciudad del Este, Hernandarias, Mingaguazú, tiene colectividades variadas, japonesa, chinas, coreana, árabes y muchos brasileños, por supuesto. Entonces, se van haciendo también encuentros y eso va con el apoyo de la Itaipú Binacional. Tenemos mucho apoyo de ellos. Hacia el lado derecho, que es de como una escalinata, es la recuperación de un camino que antiguamente en el puerto de Presidente Franco es donde bajaban las maderas que tiraban al río Paraná y eso iba hacia, en la época del mensú, también de los yerbales. Y ese es un pasillo que hicieron como escalera, escalinata, la misma vecindad, la comunidad que vive en esa zona, y pidieron a los alumnos de artes visuales puedan darle algún colorido a esa escalinata. Trabajamos de esa manera con la comunidad. Y también la recordación de todos los eventos que tenga que ver con la cultura paraguaya. Peñas artísticas, recordando también la lengua guaraní, el Día del Bailarín Folclórico Paraguayo. Acá tenemos charlas que organiza la Secretaría Nacional de Cultura sobre gestión cultural. Ellos recorren el país dando charlas, apoyando a todas las comunidades, sean organizaciones o instituciones educativas. También el FONDEC, como dice, que es el Fondo de Cultura, que ellos suelen tener sus llamados para que cada uno que pueda presentar, artistas especialmente, sus proyectos, entonces tienen un fondo que los ayuda a cumplir con ese proyecto. Tuvimos un concierto que se llamó Noche Oriental. Como les dije, como hay tantas colectividades, entonces cada una de ellas presentan también sus danzas, sus músicas. Es un compartir con todas las colectividades que viven en la zona. Y ahí se nota también el respeto que cada uno tiene hacia el otro. Muchas veces decimos, sí, que influye tal cultura sobre la otra, pero se trata de que cada uno mantenga lo suyo y respete lo ajeno. El Museo Tacurupucú, que está en Hernandarias, también los alumnos de Bellas Artes y los alumnos de Arquitectura están apoyando el proyecto de hacer restauraciones
y volver a presentar como un museo dentro de la lista de museos que tiene el país. Ahí está. Ahí abajo se ve una imagen, porque tenemos también lengua de señas con los alumnos. Aquí vemos es un flyer sobre un teatro que justamente la gente de la UNILA fueron a presentar en el Teatro de la Universidad Nacional. El grupo de danza que se ve abajo a la derecha es el grupo de danzas de adultos mayores, que es un programa también que tenemos dentro del área de extensión. Y arriba está el coro de adultos mayores. Trabajamos mucho con el grupo de adultos mayores y también con niños y mujeres con cáncer, en la parte de arte. Ahí abajo una presentación teatral, también recordando un poquito nuestros antepasados a los indígenas. Para finalizar, tomé esta frase que está dentro del documento del marco de la UNESCO sobre educación cultural y artística. No sé, no quiero leer y ustedes están mirando también, pero hablan mucho porque esta es una reunión de los ministros de educación y cómo ellos firmaron de que sí tienen que apoyar lo que es la cultura y el arte. Y como estuve escuchando desde prácticamente el primer día todas las expresiones, quiero terminar con la frase que dice, hacer posible lo imposible. Y otros que dijeron, hacer visible lo invisible. Creo que es lo que tenemos que hacer todos por la cultura y el arte. Gracias. Muito obrigada, Graciela, por nos brindar com essa apresentação, né, desse mapa cultural da Universidade Nacional del Este. E vamos dar sequência, porque nossa mesa somos aqui 4 pessoas, né, para a gente escutar. Então, agora vamos ouvir a Maria Ivone dos Santos, da URGS. Maria Ivone, obrigada pela presença. Ela é artista visual, professora e pesquisadora junto ao Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Vem se dedicando a pensar a memória da produção artística na universidade. Implantou e vem trabalhando desde 2022 em seu arquivo pessoal, concebido como uma extensão do seu fazer artístico. Passo a palavra para você. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Recebemos esse convite com muita honra, nós da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu gostaria apenas de complementar algumas questões acerca da minha atividade na universidade, né? Porque eu sou uma professora titular na área da escultura e também tenho especial interesse por trabalhar a memória da produção artística na universidade. E é uma problemática que vem me levando a visitar muitos acervos e arquivos e a propor encontros relacionados com esse assunto. Em 2022, eu fiz uma mobilidade em Santiago do Chile, propiciada pelo edital CapsPrint, com o propósito de visitar arquivos e centros de documentação daquela universidade e outros centros, experiência que foi facilitada pelo meu colega Fernando Gaspar, que aqui está, né, a quem agradeço publicamente, e que foi muito importante para embasar minha atuação nesses temas. Esse já é, digamos, o resultado da nossa conexão, né, com as universidades da UGM, que, na realidade, foi propiciado por um edital
que favorecia, digamos assim, essa mobilidade. A memória, sendo um eixo central de meu processo artístico, me levou a constituir também um arquivo pessoal, estruturado como um lugar e como plataforma virtual, concebido como um espaço experimental de ativação de outras pesquisas. Mas, também, no âmbito institucional, venho desde 98, quando entrei na universidade, buscando elaborar um observatório da criação de pesquisas em arte na URGS, implicando alunos, colegas e instituições. E eu tenho defendido a importância de seguir acompanhando os egressos e o desenvolvimento de suas pesquisas e de termos a memória das redes de colaboração institucionais que vão se tramando com diferentes instituições. Na qualidade de membro permanente de produção artística e cultural, representando a URGS, eu tenho ficado responsável mais pela dimensão acadêmica das trocas, dividindo esse espaço, primeiramente com Cláudia Böster e agora com Lídia Petrucci, né, do Centro Cultural da URGS, que se dedicará mais propriamente à difusão cultural junto à Pró-Reitoria de Extensão, e eu proponho, nesse encontro, observar mais pontualmente uma questão que eu considero importante trazer no atual momento e que concerne justamente a memória institucional e as políticas da memória institucional no âmbito das artes. Respondendo ao tema da mesa, Arte e Políticas Culturais na Universidade, situarei primeiro a minha participação a partir de uma abordagem mais pontual, mas que toca diretamente o conjunto de todas as atividades da área de arte e cultura, das visuais, do teatro, da dança e da música, que passa pela necessidade de defendermos esses lugares da memória institucional de forma a acolher a amplitude de nossas ações e iniciativas. Isso visando, como bem pontuaram nossos colegas nas mesas anteriores, construir substratos e argumentos às políticas institucionais de gestão e aos modos de financiamento desses setores. Isso passa por considerar o fazer e suas memórias num movimento duplo, que se dirige diretamente à necessária conexão com nossa comunidade. Estamos, como vocês bem sabem, saindo de um período muito difícil em nossa universidade, ao qual se somou o fato de o nosso Estado ter sido duramente afetado pelas inundações. Foram muitos os apagamentos. Estamos com uma nova gestão da reitoria, paritariamente eleita e ratificada no nosso conselho, que tem apresentado iniciativas importantes no enfrentamento dos desafios para a democracia e justiça social, com a criação de uma pró-reitoria de ações afirmativas e de uma secretaria dedicada ao estudo de eventos climáticos. Então, esperamos contribuir com o desenho dessa nova arquitetura para a área da cultura, e as perguntas que pautam essa construção é como construir coletivamente as melhorias das condições de trabalho associadas com uma política da memória nas instituições. Que bases seriam necessárias para construir uma política de difusão das nossas produções e pesquisas, que produzimos de uma forma tão qualificada e tão intensa, e estimamos que será fundamental, nesse caso, promover a troca de experiência com outras instituições presentes nesse segundo seminário. O Instituto de Artes, podemos passar, talvez. Aqui eu pontuei algumas questões também para pensar na URGS, no retorno, né? Mas que também tem a ver bastante com o que a gente discutiu nos GTs aqui ontem, que seria a questão da memória institucional, da política de difusão de arte e da cultura, do ensino da arte, pesquisa e extensão, dessa articulação, arte em territórios, né? Cultura e cidadania, arte e cultura, o diálogo com outras ciências e uma abordagem transdisciplinar, e a disputa por fomento para a área da cultura num campo de forças muito desigual, que é uma questão que eu acho que é muito importante para nós, já que a gente está sempre no final da linha, né, da fila, nos processos de fomento. O Instituto de Artes, que é o local onde eu trabalho, né, em seus equipamentos e órgãos de apoio, tem, então, o Auditório Tasso Correia, que pertence ao Departamento de Música, o Centro de Música Eletrônica também pertence ao Departamento de Música, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Departamento de Artes Visuais, a Sala Alziro Azevedo, a Orquestra Filarmônica, essa última ligada à ProRest, mas que é coordenada por nosso professor da música, né? E nós temos o mérito de haver constituído na universidade o primeiro arquivo histórico da universidade, constituído por documentos relacionados à docência
e também por registro de memória das artes na sua inserção na cidade. Esse espaço é visitado, consultado, sendo um equipamento de apoio fundamental para inúmeras pesquisas e disciplinas também, conforme atestam, né, os levantamentos realizados até então. Também tem a sua pinacoteca, instalada como uma parte importante do projeto do curso, da então Escola de Belas Artes, que conta com um dos mais antigos acervos. Pode passar, por favor. Conta com um dos mais antigos acervos de arte em universidade no Brasil, atualmente realocado no antigo Salão de Festas da Reitoria, com obras de artistas professores desde a formação do Instituto, 1908, anterior mesmo à sua entrada na universidade, e de uma coleção muito representativa que vem sendo ampliada por pesquisas de professores coordenadores desse setor. O lastro das pesquisas em arte realizadas na universidade está depositado com acesso aberto no Lume, né, que é o nosso repositório digital, e nós, professores, pesquisadores e gestores, ficamos com a responsabilidade igualmente importante de seguir acompanhando o caminhar dessas produções e dos egressos, né? O Instituto de Artes e as coordenações de cultura e seus equipamentos culturais têm feito um trabalho hercúleo, né, para dar continuidade a projetos e a uma programação continuada, aberta à comunidade. O nosso curso de música tem um dos mais antigos projetos de extensão aberto à comunidade, que atinge cerca de 700 pessoas. A curricularização da extensão vem promovendo uma capilarização da produção artística em exposições e atividades extramuros. O DDC, ligado à ProRest, vem dando suporte a eventos do Instituto, e eu deixarei esse detalhamento para minha colega Lídia Petucci, que coordena o departamento e que irá apresentar amanhã os equipamentos de cultura da URGS, assim como as iniciativas inúmeras envolvendo as múltiplas expressões da cultura na universidade. Falando mais propriamente do acervo, para avançar, eu gostaria de apenas pontuar, né, que ele tem uma história importante de ser preservada e que demanda um esforço institucional e uma política continuada. Segundo os levantamentos que eu fiz junto à coordenação, mensalmente recebemos, em média, 150 pessoas, entre professores, estudantes e público externo. Docentes do Instituto de Artes da FACED, que é a Faculdade de Educação, ministram aulas nesse espaço, oportunizando aos alunos o contato, a reflexão e a escrita a partir de obras, e um dos resultados desse trabalho está publicizado no Jornal da Universidade, numa coluna que foi aberta, intitulada Pinacoteca, projeto coordenado pela professora Camila Schenkel e com envolvimento de estudantes do Bacharelado de História da Arte. Além disso, nos últimos 10 anos, mais de 50 trabalhos acadêmicos, entre monografias, dissertações e teses, foram produzidos em diálogo com esse acervo. Então, estamos somando esforços nesse momento para formalizar regimentalmente o Estatuto do Setor do Acervo, a fim de garantir um corpo permanente de técnicos, um restaurador e um museólogo, assim como buscamos pleitear uma dotação orçamentária, pois melhorias qualificariam melhor esse setor para ter acesso a projetos de captação. A mudança desse setor e os esforços da equipe coordenadora dos bolsistas está também acessível através do repositório digital. E o catálogo, publicado por ocasião dos 85 anos da URGS, que já faz um tempo, mostra o esforço de constituição dessa memória empreendido pelos distintos professores que coordenaram o setor ao longo dos anos, que cuidaram desse acervo e propiciaram o seu acesso a muitas pesquisas no campo da arte. Na aula aberta do curso de História da Arte, os 3 coordenadores anteriores detalharam o desafio que foi guardar, catalogar, restaurar e disponibilizar a público obras de artistas professores, bem como de artistas relevantes, doadas e selecionadas pela equipe de pesquisadores que coordena esse setor. Nesses depoimentos, transparecia o prazer e o engajamento dos coordenadores para levarem adiante esse projeto e o seu esforço também para executar um trabalho tão relevante que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. Num dos tantos textos e manifestos redigidos pela professora Paula Ramos, que é a atual coordenadora do acervo,
ela argumenta sobre a necessidade da universidade, em sua política cultural, olhar para o potencial dos seus museus e acervos. É importante salientar que nós temos uma rede de museus universitários, criada em 2011, que surgiu para elaborar uma política de preservação do patrimônio científico e cultural da universidade. São 30 espaços de memória. Só no Instituto de Arte, por exemplo, temos 5, que é o Museu Virtual do Sintetizador, Museu Virtual da Moda e do Têxtil, Arquivo Histórico do IA, Acervo Artístico da Pinacoteca, cujas obras vêm sendo exibidas no antigo salão de festa, que eu me referi. Então, no desenrolar das discussões, vemos que essas demandas requerem um enfrentamento coletivo, e daí a necessidade de estudarmos estratégias conjuntas para salvaguardar esses acervos, interligadas aos projetos de pesquisa e extensão. Vemos muitas vezes assim que as iniciativas de arte e cultura têm seus financiamentos descontinuados por restrições orçamentárias e pelo fato dos projetos não se enquadrarem muitas vezes no critério da extensão. Então, com isso, nós nos somamos ao esforço de construir uma arquitetura institucional mais consistente e uma cultura de memória na universidade que se posicione junto às agências para pleitearmos projetos específicos para as áreas das artes e da cultura, que eu penso que é uma questão muito importante, pois nós temos as agências de fomento e existem políticas diferentes. No Rio Grande do Sul, assim, 90% dos projetos aprovados em editais são para ciências. No último edital, nós tivemos 2 projetos para a área de artes, sendo que artes e literatura, sendo que os 2 para a literatura. Então, significa que nós ficamos com 0 projetos aprovados no edital de fixação de recém-doutores. E também, assim, lógico que eu não vou me deter muito, né, mas assim, eu acho que, a título de exemplo, também eu destaco as exposições que estão sendo mostradas, né, que é a abertura do acervo aberto, que é o acervo aberto à visitação pública, né. Isso foi um momento muito interessante, porque quando a gente vê cada um daquelas obras, quadros, esculturas, gravuras, por trás dessas obras tem projetos de pesquisa, tem a pesquisa do artista, e quando esse acervo foi aberto ao público, foi um espaço, nas redes sociais, pelo menos, explodiu, assim, né? A Pinacoteca ela explodiu, assim, ela se mostrou de uma maneira tinha muita alegria no ar, né? Porque todas as pessoas se viam, de certa maneira, representados pelo fato de existirem ali, naquele local de memória, e de como que a universidade propiciava esse momento também para essa memória da produção artística, né? E junto, interligado com essa abertura do acervo, que está em visitação pública em dias marcados da semana, né? A gente teve uma exposição que foi aberta no 15 de outubro próximo, agora passado, né? Que chama Transparência e Opacidade, que é fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, uma curadoria dos meus colegas Alexandre Santos e Camila Schenkel, e que propõe um olhar sobre o conjunto de fotografias desse acervo, né, e que fica no Centro Cultural de Janeiro. Nos falta tempo para fazer o relato das inúmeras pesquisas realizadas a partir do arquivo e do acervo, e também acho que é importante a gente se dedicar, no futuro agora, a medir um pouco o impacto, né, que esses setores têm tido a sua dimensão pública, e também muitas dessas questões eu vou deixar nas notas de pé de página desse texto. Então, ampliando o conjunto dos equipamentos produzidos pela URGS, a gente pode pensar também em perspectivas curatoriais futuras aqui trazidas, como uma possibilidade de sonhar com outros projetos. Talvez pudéssemos articular a realização de novas produções artísticas num diálogo transdisciplinar, a partir da frequentação dos acervos da ciência, por exemplo. Os objetos e os sistemas de classificação da ciência possuem seu fascínio, e temos junto a nós artistas que estão trabalhando essas questões, e a gente está mapeando também os processos artísticos que produzem uma certa fricção, eu diria, entre ciência, né? Pois a gente vislumbra que esses projetos em contexto da ciência podem contribuir também num caminho de mão dupla a humanizar a ciência e a criar um diálogo entre nossas disciplinas, né?
Então, eu acho que eu vou finalizar assim, recapitulando só assim, algumas questões que a gente deseja dar continuidade na sequência, né, que é a memória institucional da produção da arte e as ações desenvolvidas no âmbito da universidade, a cooperação visando o reforço dos setores de nossos acervos, interligados a projetos de ensino e pesquisa, projetos de fomento à produção da arte e enfrentamento de temas emergentes. Esses são muito importantes para a nossa universidade nesse momento, que são as mudanças climáticas e os seus impactos nos territórios, as ações afirmativas, a acessibilidade à cultura e também as aberturas epistêmicas envolvendo modos de pensar o mundo, né, no enfrentamento das tensões. Eu vou só finalizar deixando aqui umas imagens que são uma amostra de um esforço que nós fizemos na UGM nesse ano, em plena inundação, né, Damian? E também com o Fernando, né? Pode passar um pouquinho, que era o Fórum Cultura, Arte e Democracia, era o primeiro encontro da nossa rede de UGM, né? A gente se propôs a fazer encontros para discutir essa questão da cultura e democracia no âmbito das universidades integrantes da UGM, né? Então, a gente realizou esse evento online, gratuito, né, sem inscrição prévia, reunindo, então, 3 pesquisadores, que era Estela Fernandes Nadal, Soledad Aguirre Evangelista e Igor Simões. E só para, digamos assim, propiciar um diálogo com muitas questões que foram faladas aqui, né? A questão central que lançou a Estela, né, pensar a questão do futuro da memória na América Latina, fazendo contraponto entre 2 pesquisadores, um pesquisador chileno que morou muitos anos na Argentina, mas que, ao mesmo tempo, contribuiu bastante para pensar essa questão das formas de fixação da cultura, digamos assim, chilena, e, ao mesmo tempo, Silvia Kussekank, trazendo as noções de multitemporalidade. Não vou me aprofundar, né, Damian, porque não vai dar. E também a gente trouxe, voltando um pouquinho aqui, uma contribuição que o Fernando sugeriu, né, acho que é da Soledad, que ela fez uma questão muito interessante, é como a arte pode pensar, digamos assim, os processos de transição para o totalitarismo, né? Como ela fez isso a partir de um estudo comparativo entre a situação que ocorreu na Espanha, né, na pré-ditadura do Franco, e a situação que ocorreu no Chile, pré-golpe de 73, né? E aí uma questão muito legal que foi trazida, né, é como justamente associar a arte na grande discussão não somente da cultura, mas também do campo do pensamento como um todo, como que a gente pode contribuir para refletir sobre essas questões. E talvez o próximo também palestrante, foi uma escolha que eu sugeri, né, é o fato do Igor Simões, que ele é o nosso pesquisador, né, saído do egresso do nosso programa, e que é uma pessoa que tomou uma dimensão nacional muito importante, né, curador da exposição Dois Brasis, curador da presença negra no Margs, e hoje está trabalhando assim como que a arte afro-brasileira, a dimensão transnacional da arte afro-brasileira, pensando muito nas presenças e ausências no debate afrodiaspórico internacional. Significa como essa questão da presença dos artistas, né, ela acaba sendo, digamos assim, não representativa, né, da forma como as coisas, como a história da arte é contada. E nisso a gente encerra, né, ficam algumas questões para a gente conversar na sequência. Peço desculpa, que eu acho que eu ultrapassei, né? Tá, desculpa. Obrigada, Ivone, de mostrar para a gente um pedacinho, né, desse acervo lindo aí, já bastante falado, e ressaltando a memória como resistência, né? Acho que isso tem uma potência muito grande mesmo. Obrigada. Vou passar a palavra para o Gonçalo Witt, da UDELAR. O Gonçalo tem o certificado de pesquisa em educação artística pela Universidade de Barcelona. Tudo bem?
e é licenciado em Artes Plásticas e Visuais pelo Instituto Escola Nacional de Bellas Artes da Universidade de la República, UDELAR, no Uruguai. É professor da área de foto, cine e vídeo da UDELAR, integrante do Núcleo de Investigação em Cultura Visual, Educação e Construção de Identidade e presidente do Serviço de Relações Internacionais da UDELAR. Obrigada. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Voy a hablar en español para no atrapalhar y no estragar el portugués. Quiero primero que nada agradecer a Fernando la posibilidad de estar acá y el esfuerzo que significa en estos tiempos organizar un evento de estas características exclusivamente para hablar de arte y cultura y sus conexiones con los procesos democráticos en este caso o retrocesos, pero creo que no es menor y creo que Fernando y todo el equipo que está trabajando en este seminario merece un reconocimiento explícito, directo y sostenido. También es un honor compartir la mesa con las colegas y con querido colega Fernando también. Yo tengo una historia dentro de la Universidad de la República y mi historia se emparenta con la hoy Facultad de Artes. Desde hace 2 años me toca trabajar en el área de Relaciones Internacionales, pero mi formación universitaria es en la Facultad de Artes. La Universidad de la República, ustedes saben que tiene algunas particularidades y que me parece, en honor a lo que decía otro colega en la mesa anterior, a los datos de contexto, es importante plantear para entender algunas características de lo que voy a comentar en relación al tema. La Universidad de la República es la institución de educación superior más grande del Uruguay, integra un sistema muy pequeño universitario que tiene 7 universidades, 2 universidades públicas y 5 universidades privadas, siendo la Universidad de la República el 85% de todo el sistema universitario. La Universidad de la República cumple este año 175 años y está organizada en facultades, en algunas sedes que están localizadas en el interior del país, porque ustedes saben, Uruguay está profundamente centralizado en Montevideo, pero desde hace 20 años se ha comenzado un proceso de descentralización y hoy por hoy tenemos, además de las instalaciones en Montevideo, otros 4 centros repartidos en el este, noroeste, noreste y suroeste que se está creando recientemente. Más de 20 facultades, más de 300 carreras de grado, otras tantos de posgrado. Es una universidad generalista, tiene formación en todas las áreas de conocimiento. Y dentro de ese contexto, con esos 160.000 estudiantes, con 10.000 profesores, con 6.000 funcionarios técnico-administrativos, en ese contexto, la Universidad de la República desarrolla sus actividades en un marco legal que está regido fundamentalmente por una ley aprobada en el año 1958 que consagra a la Universidad de la República como autónoma del poder político. ¿Qué significa esto? La Universidad de la República no depende del Ministerio de Educación y Cultura. En Uruguay tenemos Ministerio de Educación y Cultura. No dependemos del Ministerio de Educación y Cultura, no dependemos del Poder Ejecutivo, dependemos directamente del Parlamento Nacional. Esto significa que el Poder Ejecutivo cada 5 años le dice a la universidad, ustedes van a tener este presupuesto por 5 años. Si a la universidad le parece que es poco, tiene que ir a pelearse con el Poder Ejecutivo primero, y si el Poder Ejecutivo no negocia, tiene que ir a discutir con el Parlamento, con todos los representantes del Parlamento. Eso coloca a la universidad en un lugar de cierta comodidad para algunas cosas y de cierta incomodidad para otras. ¿Por qué traigo esto? Porque las
responsabilidad o parte de la responsabilidad de las cosas que suceden dentro de la Universidad de la República son exclusivamente responsabilidad de la Universidad de la República. Es decir, nosotros no podemos decirle que el ministerio no nos está dejando que el arte tenga presencia en la universidad. En todo caso, si el arte o cualquier otra disciplina no tuviera presencia, es porque la universidad, discutiendo internamente cómo distribuir su presupuesto, pondera una cosa por encima de la otra. Esto no inhibe de que podamos plantear pedidos específicos hacia afuera, pero siempre el poder político intenta incidir en hacia dónde pueden ir los fondos que eventualmente está apoyando la universidad. ¿Por qué traigo todo este contexto? Porque la presencia del arte en la Universidad de la República no es desde su proceso fundacional. El arte se incorpora en el año 1957, un año antes que se apruebe la ley que está vigente hoy y que la consagra autónoma y autogobernada. Esa ley del 1957 oficializa los cursos del Círculo de Bellas Artes y los cursos del Conservatorio Nacional de Música, que dependían del Ministerio de Educación y Cultura. En ese momento, mediados de la década de los 50, ingresan las artes a la Universidad de la República. Claro, entre el año 58 y el año 1973, que es el golpe de Estado, la universidad y las artes, por tanto, sufren todo lo que sufrieron todas las universidades latinoamericanas. Con la particularidad de que en el año 1973 los militares clausuran 2 facultades cuando intervienen en la Universidad de la República. El resto sigue en funcionamiento, incluso el Conservatorio de Música, que dependía en ese momento de la Facultad de Humanidades. Pero clausuran 2 carreras que van a estar cerradas durante 12 años. La Facultad de Bellas Artes y los cursos de Psicología. Eso implica que recién en el año 1985 se recompone la enseñanza de las artes visuales en la Universidad de la República. ¿Y por qué digo las artes visuales? Porque históricamente la enseñanza vinculada a la danza y a las artes escénicas no ha estado dentro de la universidad, sino que ha estado siempre en instituciones fuera de la universidad. Entonces, esos antecedentes generan que la pelea por la presencia de las artes dentro de la Universidad de la República ha sido siempre una pelea de colectivos asentados dentro de una institucionalidad muy grande, muy pesada, con una larga tradición academicista y que siempre las artes fueron vistas como una actividad que cualquier universitario podía hacer. De hecho, en momentos de discusión de oficializar o de subir de rango los cursos de artes, eran un instituto asimilado a facultad para que pasara a ser facultad, algunos catedráticos del área de humanidades llegaron a decir en un consejo directivo central que cualquier universitario, cualquier buen universitario de cualquier carrera podía ser un buen artista. ¿Para qué era necesario tener una facultad de artes dentro de la Universidad de la República? Esa concepción, de alguna manera, impregnaba cierta percepción en relación a la presencia de las artes dentro de la universidad, y eso se fue revirtiendo en los últimos 30 años con un proceso sistemático de trabajo a la interna de reivindicar la enseñanza artística, la investigación artística como un campo pertinente. Todo ese proceso ha desembocado que en el año 2021, finalmente, casi después de 30 años de pelear insistentemente en crear una facultad de artes, en el año 2021 se creó la Facultad de Artes y funciona hoy con 3 institutos. Un instituto de artes visuales, un instituto de música y un incipiente instituto de artes escénicas. Este contexto sirve para entender ciertas particularidades de cómo la universidad ha tomado el tema cultura y cómo se lo ha apropiado y ha canalizado sus acciones. Hoy la Universidad de la República no tiene un prorrectorado de cultura, tiene una estructura que es un rectorado con 4 prorrectorados, uno por extensión, uno por investigación,
uno por enseñanza y otro por gestión, y se está en proceso de crear otro prorectorado que está en discusión, y es muy dura la discusión, de desarrollo institucional. La cultura aparece atomizada en varios espacios de la universidad. Existe un área de cultura en el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Este servicio aúna programas sociales que contemplan becas para estudiantes menos favorecidos, inclusión social con docentes y traductores de lengua de señas uruguaya, deportes, sistema de alimentación, salud para todos los funcionarios y estudiantes de la universidad y cultura. Tiene un área de cultura que tiene cursos de títeres, de teatro, de música, de ajedrez, de creación de canciones y de murga. Esos cursos están jerarquizados como una actividad casi de difusión cultural, orientada a los funcionarios, funcionarias, docentes y estudiantes de la universidad. En paralelo a esta estructura de bienestar existe el Prorectorado de Extensión. Y el Prorectorado de Extensión tiene dentro de sus cometidos desarrollar algunas actividades que están emparentadas con cierta noción de extensión que no es la de extensión cultural. Es una noción de extensión que el Consejo Directivo Central de la Universidad en el año 2009 dice: se entiende a la extensión como un proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando, donde todos pueden aprender a enseñar. Contribuye a la producción de conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber académico con el saber popular, que tiende a promover formas asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social. Es una función que permite orientar líneas de investigación y planes de enseñanza, generando compromiso universitario con la sociedad y con la resolución de sus problemas. En su dimensión pedagógica constituye una metodología de aprendizaje integral y humanizadora. Es decir, ese Prorectorado de Extensión no tiene como finalidad difundir actividades. Está concebido como una tercera función fundamental de la universidad, que es la de, además de producir conocimiento, además de enseñar ese conocimiento, es ponerlo en juego con la sociedad que sostiene a la universidad pública. Y en ese ponerlo en juego implica generar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que no necesariamente tienen que ver con el método académico tradicional que la universidad habitualmente impone. ¿Por qué traigo esta definición? Porque es lo que estructura la explicación de que no haya un área, un prorectorado de cultura. Porque la universidad tan grande, con tantas facultades, tan atomizada, con tantos estudiantes, sin ningún límite al ingreso formal, es decir, no hay prueba de ingreso en ninguna de las carreras, ni tampoco ningún estudiante tiene que pagar ningún tipo de arancel para ingresar, hace que la concepción sobre el rol de la universidad en relación a la cultura tenga que ver con que la universidad se tiene que hacer cargo de cumplir la misión de ser el organismo de enseñanza superior encargado de enseñar las disciplinas que el país necesita para su desarrollo y para la formación de ciudadanos libres y comprometidos con su sociedad. Entonces, su preocupación está en generar las condiciones para que la mayor cantidad de carreras existan. La ley orgánica de la universidad dice, el artículo 2, la universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura. La enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley encomiende. Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia,
libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno. Es decir, le compete todo a la universidad. Pero el todo lo canaliza a través de la formación profesional. Entonces, la Facultad de Artes tenía que elegir entre reivindicar a la interna un espacio exclusivo, porque éramos especiales, porque éramos artistas, o tratar de entender en la cancha que estábamos jugando, el partido que estábamos jugando con el resto de la universidad, y tratar de utilizar y de adaptarnos a los mecanismos que la universidad proponía en esta lógica de proyectar la responsabilidad en torno a los temas de la cultura. Y eso fue lo que la Facultad de Artes empezó a hacer. Se adaptó a esta lógica y no reivindicó un espacio exclusivo asociado a esa concepción que algunos universitarios continúan teniendo de que la cultura tiene que ver con la producción artística, exclusivamente. Trabajar dentro de la universidad implica que todos estamos generando alguna dimensión de esa cultura. Y además una cultura universitaria que es propia e intrínseca de las lógicas que internamente se desarrollan. Entonces, en ese contexto, se presentan muchos problemas para hablar de cultura y arte en la universidad. ¿Por qué? Con Mariana, con Lucas, hablamos, comentamos. ¿Es viable que la universidad pueda tener un prorectorado de cultura? Yo creo que la Universidad de la República no es viable. Hoy. Capaz que dentro de 25 años sí. Pero las discusiones hoy están por cómo la universidad atiende más demandas para formación, no para generar una estructura específica que atienda una subdimensión de otra cosa que es o que está contenida en esta lógica de extensión que la universidad define. Pero además se agrega que en estos años la universidad ha desarrollado muchas cosas que tienen que ver con cultura y que están desparramadas, espalhadas por la universidad. Tenemos una facultad de artes, tenemos un prorectorado de extensión, tenemos un servicio de bienestar, tenemos una carrera de gestión cultural que depende de la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos una carrera en bienes culturales que depende de la Facultad de Humanidades, que además ninguna de esas dos se brindan solamente en Montevideo, también en el interior. Tenemos producción audiovisual, que no está dentro de la Facultad de Artes, está en la Facultad de Información y Comunicación. Tenemos una unidad de comunicación de la Universidad de la República, que comunica. ¿Qué comunica? ¿Y comunica cultura? Sí, comunica cultura. Tenemos programas de desarrollo de la divulgación científica, que dependen de las facultades de ingeniería o de ciencias. Es decir, es un archipiélago de espacios y personas trabajando en la cultura. Entonces, el primer desafío que tenemos es cómo sentar en una misma mesa aquellas cosas que se pueden sentar en la misma mesa, manteniendo la lógica de la formación disciplinar, que es la que la universidad aún sigue teniendo, por más que flexibiliza los formatos. Además, peleamos contra el concepto difuso de establecer qué es arte y dónde termina el arte y empieza la cultura. O dónde termina el arte y entra la parte del arte en lo cultural y los científicos no generan cultura. O los ingenieros, o los arquitectos. Entonces, estoy hablando de lo que pasa en Uruguay, ¿no? Que se entienda bien. Esa discusión la tenemos todos los días con cualquier tema que se plantee en relación a esto. Además, la no dependencia del Ministerio de Educación y Cultura y de las estructuras departamentales o de gobiernos estaduales, dirían ustedes, en Brasil, la no existencia de ese vínculo directo de dependencia hace que se agregue ese archipiélago a otro archipiélago cultural que es el existente en el Uruguay, donde existe la dimensión nacional con un Ministerio de Educación y Cultura que tiene su propia política nacional y existen los gobiernos departamentales que tienen sus propias políticas. Aún así, cuando los gobiernos coinciden en la orientación política partidaria, a veces no se ponen de acuerdo. Y las políticas son diferentes, superpuestas y avanzan una sobre la otra. Entonces, las complejidades se empiezan a sumar en esa dimensión también. Y después el tema presupuestal.
¿Cómo vamos a pelear nosotros frente a un prorectorado de desarrollo institucional, generar un prorectorado de cultura? O lo que es peor, creamos un instituto de artes escénicas que no tiene hoy una carrera de artes escénicas dentro de la universidad. La primera pelea es tener dinero para poder enseñar artes escénicas en la universidad, porque hoy no lo podemos hacer. Y quien lo podría haber hecho integrándose a la universidad, que es una escuela dependiente del gobierno municipal, no le gusta la universidad. Entonces está más cómodo en el gobierno municipal porque hay cosas que no tiene que hacer y me quedo más tranquilo haciendo arte que entrando a la universidad. Entonces, esa complejidad presenta un escenario que es desafiante. Desafiante porque a todo eso se suma lo que hemos estado viendo en estos días en cuanto a la realidad brasilera, pero también regional. Y en este tema, y no para ser apocalíptico, como le pasó a la mesa anterior, que dijo que, bueno, que terminaban deprimidos los integrantes de la mesa, porque nosotros no nos deprimimos cuando hablamos de estos temas en Uruguay, sino que todo lo contrario, es potencia, pero sí una reflexión de cosas que han empezado a pasar en Uruguay, de cierta dialéctica que estamos empezando a asumir, cierta retórica, perdón, que estamos empezando a asumir casi sin darnos cuenta, y que es peligrosa sigo hablando de Uruguay, para nuestro contexto. Hemos visto en estos 3 días cómo sectores de ultraderecha atacan sistemáticamente a las perspectivas culturales, la nueva agenda de derechos y las perspectivas vinculadas a la educación superior. Los medios de comunicación, las redes sociales, las multinacionales, los centros de poder, etc. Casi sin darnos cuenta hemos entrado en una retórica de la guerra. En la presentación que hacía el colega ayer de mañana se hablaba de la guerra y la paz, que fue súper oportuno, pero es evidente que estamos involucrados, envolvidos y casi que incorporando naturalmente una conversación como si estuviéramos en guerra. Para un país chico como Uruguay, que somos 3,5 millones de habitantes, imaginen, 3,5 millones de habitantes. Es Porto Alegre, un barrio de Sao Paulo. Para un país tan pequeño, incorporar la dimensión retórica de la guerra es muy peligroso. Porque acabamos de tener elecciones nacionales el domingo. El país está dividido en 2 bloques. No solamente en estas elecciones, en las elecciones pasadas fue igual. Y todo apunta a que va a seguir siendo así. Cuando nosotros hablamos de las políticas culturales, cuando nosotros hablamos de las estrategias para enfrentar a la ultraderecha, tenemos que ser cuidadosos de no hacerle el juego a la ultraderecha. El discurso de la guerra es un discurso de eliminar al otro. No es un discurso que construye con el otro. Para Uruguay, el discurso de eliminar al otro implicaría quedarnos con la mitad del país. Imagínense. Pasaríamos a ser un subestado de Río Grande do Sul. Entonces, no es un escenario posible para nosotros pensar combatir esta embestida neoliberal de privatización utilizando un discurso de que esto es una guerra. Porque esa guerra implica no tener un puente para ir a hablar con el otro o con la otra y poder convencerla de que lo que uno está haciendo, lo que la universidad está haciendo, lo que la universidad puede hacer es al servicio de esa sociedad. La pandemia demostró que cuando las universidades salieron a demostrar lo que estaban haciendo, ayudando a la población entendió y apoyó. Ese es el esfuerzo que nosotros no podemos dejar de hacer. Salir, convencer, discutir, conversar, siempre que mantengamos el espacio democrático como un espacio, como un sistema imperfecto, pero el único sostenible. Porque si no, vamos a entrar al escenario en el cual tenemos que hacer una guerra, entonces ya el espacio democrático no funciona, porque estamos en guerra. Muchos casos hay de lo que está sucediendo hoy en el mundo con esa perspectiva. Entonces, para Uruguay y para la discusión de estos temas, en particular del ataque a las universidades, es importantísimo hablar, conversar, conocer,
la heterogeneidad pacificadora, decían, ese concepto que planteaba el colega en la mesa anterior. Yo creo firmemente que el desafío de las universidades es salir a construir espacios de encuentro, de entendimiento, donde comprendamos que el otro puede pensar diferente, pero que tenemos que ir hacia un mismo lugar, aún con esa persona que piensa diferente, y no eliminando ni a uno ni a otro, porque esos caminos sabemos en qué terminan. Muchas gracias. Muito obrigada, Gonçalo. Muito bom você falar isso da guerra e para a gente levar em consideração o vocabulário, né, que a gente pratica muitas vezes. Muito bom. Vamos agora ouvir o Fernando Gaspar, da Universidade do Chile. É diretor de criação artística da Universidade do Chile, com mais de 30 anos de experiência em políticas públicas e tem colaborado em projetos para a Oficina Regional de Educação para a América Latina e Caribe da Unesco. Também para o Ministério das Culturas do Peru e o Ministério das Culturas do Chile, especializado em políticas culturais e fomento e história das artes, assim como em políticas culturais na América Latina. Passo a palavra. Gracias, muchas gracias. Gracias a la organización, a la Universidad Federal Minas Gerais, a Fernando Mencarelli por la invitación, a todo el equipo de organización, al equipo técnico que se les ha visto trabajando mucho estos días y por supuesto a los colegas de lenguaje de señas, que es increíble el trabajo que han hecho y el esfuerzo que significa comunicar a otros públicos. Pues yo soy Fernando Gaspar, soy director de creación artística de la Universidad de Chile y les vengo a hablar de una política universitaria que significa una valoración distinta de la creación artística o del arte al interior de la universidad, ¿sí? Esta dirección de creación artística está en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Nosotros sí tenemos una vicerrectoría también de extensión que antes se dedicaba al fomento y difusión y lo sigue haciendo también y vivimos realidades relativamente en algunos aspectos similares a la Universidad de la República porque efectivamente las artes y la cultura tienen muchos ámbitos de acción y de trabajo porque la Universidad de Chile es la Universidad Histórica Nacional de Chile. Y por eso, por ejemplo, en la universidad sigue habiendo lo que llamamos los elencos nacionales, como la Orquesta Sinfónica Nacional está en la universidad, el Ballet Nacional está en la universidad, el Museo de Arte Contemporáneo está en la universidad, y así eran también las escuelas, famosas escuelas o conservatorios, la Escuela de Artes, conservatorios, la Escuela de Artes de fines del siglo XIX, el Conservatorio de los años 30, etcétera, ¿no? Pero yo les voy a hablar de este trabajo que hemos hecho en los últimos años de entender el arte y la creación artística como una forma de conocimiento más y por lo tanto lo que ha significado una serie de modificaciones institucionales, ¿sí? Primero entender para nosotros que la concepción de creación artística es una concepción donde se entiende al arte como una actividad compleja y por tanto la necesidad de reconocerlo e institucionalizarlo como un trabajo académico, ¿sí? Esto evidentemente que es un cambio en entender a las artes solo desde su mirada de extensión o de vinculación con el medio, o de su momento de finalización, es decir, cuando el artista se sube al escenario, ¿no? Cuando el artista muestra su trabajo, sino, como digo, la creación artística como una forma de conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa para nosotros, por un lado,
que se promovió la creación de una dirección de creación artística en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. ¿Por qué la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo? Porque la Vicerrectoría de Investigación es aquella que promueve la generación de conocimiento. Es la que entrega fondos internos a los académicos y académicas para hacer más investigación, para hacer más innovación y ahora también para hacer creación artística, ¿no? Esta dirección, entonces, se encarga de promover, desarrollar, visibilizar y validar, que es un aspecto muy importante, la creación artística como trabajo académico, ¿sí? Siempre se hablaba de que el arte no podía valorarse al igual que se valoraba la producción académica como la publicación de papers, la obtención de fondos, etc. Y se entiende, por lo tanto, que el arte tiene diferentes etapas, igual que la forma en cómo se genera conocimiento en otras áreas. ¿Qué significa eso? El arte tiene, como todos los que estamos acá presentes, lo sabemos, tiene una fase proyectual, ¿sí? Una definición de un proyecto de generación de conocimiento, una parte de investigación o indagación, una parte procesual, donde hay prácticas, donde hay experimentación, lo mismo que en otras áreas hay como trabajo de laboratorio, ¿no? Y la última parte es la parte de extensión o visibilización, ¿sí? Pero la creación artística es todo el proceso y por lo tanto nosotros ayudamos a fomentar y apoyar financiera o económicamente o con gestión las diferentes etapas de las académicas y los académicos que hacen arte, ¿sí? Hay una concepción, hay una definición ahí que yo lo pongo cuando se crea esta dirección de creación artística hace 10 años, que está abajo, es un poco elaborada, pero evidentemente esta creación artística entiende que existe una convergencia de un proceso creativo, ya sea individual o colectivo, que involucra estas etapas que les mencioné, lo proyectual, lo productivo, de obra, de circulación, que se manifiesta en diferentes productos o manifestaciones y que se formalizan en un producto, y esto también es muy importante, obviamente, para esta consideración de la creación artística como producción académica. Esa producción es evaluada o valorada por los pares, ¿sí? Son las instancias de las artes las que son reconocidas por la universidad para validar o legitimar un trabajo académico en creación artística. ¿Qué significa esto? Que no consideramos como producción académica el que un profesor haga acuarelas en su casa y tenga 300 acuarelas o pinturas, si esas acuarelas o pinturas no han sido seleccionadas para ser exhibidas en una galería, un museo, un centro cultural, que son los lugares donde se valida o legitima el arte, evidentemente, ¿no? La dirección entonces valora esta etapa proyectual. Ahí está. Procesual y por lo tanto, entendemos que todo trabajo artístico en la universidad tiene estos procesos de problematizar y reflexionar sobre la obra, que hay una articulación e innovación del lenguaje disciplinar en cada trabajo, que se genera nuevo conocimiento y hay una elaboración de distintos productos o manifestaciones o etapas en ese proceso. Bueno, para implementar esta valoración de la creación artística, evidentemente hemos tenido que generar una serie de herramientas con ciertos principios o iniciativas. Lo primero fue tener que registrar la producción académica de arte, ¿sí? En la universidad tenemos una herramienta
a la cual todas las académicas y académicos ingresamos, que se llama portafolio académico. Ese portafolio académico aparece todo tu trabajo de docencia, todo tu trabajo de investigación, todas las publicaciones que has hecho, y se creó una nueva carpeta que era lo que nosotros llamamos el formulario de creación. De esa manera, todos los artistas, son 4 facultades las que hacen creación artística, la Facultad de Artes con 7 departamentos, los básicamente tradicionales, artes visuales, música, teatro, danza, sonido, ¿no? La Facultad de Arquitectura, que tiene personas de arquitectura y de diseño que hacen creación artística, la Facultad de Comunicaciones, que tiene la carrera de cine, todos los académicos y académicas cineastas, y la Facultad de Filosofía y Humanidades con todas las personas que hacen literatura o escriben literatura, desde académicos básicamente de la carrera de lengua y literatura. Entonces, este formulario permite a cada uno de los académicos ingresar su trabajo, su obra o su manifestación artística, y ese ingreso de la información ayuda a los procesos que aparecen ahí a la derecha, que es por un lado la gestión de esa información, la calificación académica, es decir, hoy en día hay académicas y académicos que han subido de categoría por producción de arte, no por producción de investigación, que era lo que se les exigía antes a una profesora de danza o a un profesor de teatro, que tuviera estudios doctorales, que tuviera concursos de fondos públicos o proyectos de investigación, sino por su obra, ¿sí? El reconocimiento de su obra. Y eso además ha generado también un efecto interesante a nivel del ecosistema de educación superior. Nosotros, igual que el caso uruguayo que contaba Gonzalo, también tenemos una larga historia de, ¿cómo llamarlo?, omisiones legales respecto de las universidades. Así como la Universidad de Chile era una de las principales universidades, por supuesto la más importante pública antes de la dictadura, después de la dictadura y sobre todo después de la Constitución de 1980, las universidades públicas quedaron sin una legitimación legal en la Constitución. Es decir, quedaron en el limbo, ¿no? No había ninguna ley que declarara la obligación del Estado para con sus universidades públicas. Y eso se logró hasta el segundo gobierno de Bachelet, con el 2018 la formulación de la Ley sobre Educación Superior, donde por primera vez aparece la universidad, que siguió existiendo, ¿no?, a muy mal traer, por cierto, porque a diferencia de lo que contaba Gonzalo y lo que ocurre en muchas universidades de Sudamérica, la Universidad de Chile, la principal universidad pública del país, es pagada, ¿sí? Es pagada y muy cara, ¿sí? Hoy la Universidad de Chile recibe alrededor del 10% de su presupuesto total del Estado. Por lo tanto, tiene que funcionar en un mercado desregulado o relativamente regulado, compitiendo con las universidades privadas por los clientes, ¿no?, los estudiantes, ¿no? No existe ninguna universidad en Chile que sea gratuita, no existe, y todas son pagadas y muy caras, ¿no?, carísimas, ¿no? Y por lo tanto hay todo un sistema y una polémica hace mucho tiempo de el financiamiento a través de préstamos, ¿no?, préstamos bancarios, que el Estado en algunos casos funcionó como aval, pero como eran préstamos bancarios, las personas empezaron a tener unas deudas brutales y eso trajo toda una crisis con embargos de casas a las familias, etcétera, ¿no? Bien. Volviendo a esa ley, no sé si se alcanza a leer, pero una de las pocas cosas, o para nosotros, en el caso de creación artística, que fueron valorables, es que se introdujo que en la misión institucional de las universidades
estaban las tareas de, como decía Gonzalo, docencia, investigación, pero también creación artística, innovación y vinculación con el medio. O sea, entramos en esta transformación interna de la universidad, en la discusión parlamentaria, a entender que las universidades, una de sus misiones también era hacer creación artística. Y eso también trajo un efecto con el proceso de acreditación, que es otra de las situaciones que hay en Chile, y es que todas las universidades están obligadas para recibir presupuestos, sobre todo para ciertos programas públicos, necesitan ser acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, la Comisión Nacional de Acreditación cambió y modificó, y en el capítulo de investigación se le llamó investigación, creación artística, creación e innovación. Entonces, hoy en día, todas las universidades que se quieren acreditar en ese capítulo, el capítulo de investigación, tienen que declarar cuánta producción artística hacen. Nosotros en la universidad, en el proceso anterior, hace 8 años, fuimos los primeros que en investigación declaramos cuánta investigación hacíamos, cuánta creación artística hacíamos, cuánta innovación basada en ciencia o innovación tecnológica hacíamos. Bien, y por último, digamos, uno de los últimos aspectos que era y me importaba compartirles es esta rúbrica de evaluación. Este es nuestro instrumento para valorar diferenciadamente unas obras artísticas de otras, ¿sí? En la parte de arriba aparecen las categorías académicas, ¿no? Que son las tradicionales, la de titular, asociado, asistente, instructor, ayudante. En el lado izquierdo aparece el tipo de categoría, o sea, cómo entraría, si es el estado, la disciplina, el rol, etcétera, ¿no? La convocatoria. Entonces ahí podemos ver cómo cada obra es muy distinta según su valoración de pares, ¿sí? Por ejemplo, una obra cinematográfica, ¿no? No es lo mismo haber sido seleccionada con un referato ciego con una invitación directa del organizador, ¿sí? Una obra cinematográfica no es lo mismo en un festival regional a un festival internacional, a lo que se llama en cine los festivales de clase A, ¿no? Dígase los principales festivales mundiales, ¿no? Entonces, cada obra, a cada, digamos, académico le corresponde que su obra tenga una correlación con su desarrollo académico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos hoy profesores titulares que efectivamente sus obras, siguiendo el caso de cine, han sido seleccionadas o muestradas en el Festival de Cannes o el Festival de Venecia, como también tenemos profesores que no son titulares, son asociados o ayudantes y son seleccionados en festivales regionales o festivales nacionales. Y eso ocurre con todas las obras de danza, de teatro, etcétera, ¿sí? Bien, ya me estoy acercando al final. ¿Qué hacemos también en la Dirección de Creación Artística? Tenemos un evento que se llama Foro de las Artes, que para nosotros es muy importante porque es una plataforma que incentiva todos esos espacios y momentos de la creación artística. Entonces, no es un festival de las artes, sino también tenemos exhibición de obra, pero también mostramos etapas procesuales del trabajo de creación artística, también mostramos etapas de proyectos de creación artística, también tenemos obviamente lo que en arte se llaman aperturas de procesos o residencias, aperturas de residencia, es decir, que se entienda la riqueza y complejidad de la generación de conocimiento en las artes, ¿no? Ese es el Foro de las Artes. Y
Bueno, hacemos varias cosas que son parte como del quehacer institucional. Tenemos un fondo, entregamos fondos para la producción de artes. Tenemos un sistema de gestión que los apoya para formular proyectos para los concursos del Ministerio de las Culturas, ¿no? Es decir, al igual que en el área de investigación, incentivamos también que los artistas puedan entrar en el ecosistema de financiamiento público, ¿no? Y bueno, tenemos evidentemente un área importante de difusión de su creación artística. Formulamos también una política, y aquí hay otro aspecto que me parece importante destacar. Hace 3 años se formuló la política de desarrollo de la investigación, la creación artística y la innovación. Es decir, nuevamente la creación artística fue incluida dentro de la política estratégica de la Universidad de Generación de Conocimiento. Bien, para concluir, no solo tenemos esta consideración de la creación artística como una forma de conocimiento, sino hoy en día estamos tratando de complejizar este concepto y entenderlo y entender a la creación artística básicamente como un conocimiento interdisciplinario, ¿no? ¿Qué significa para nosotros a grandes rasgos y en 3 líneas que la creación artística sea un conocimiento interdisciplinario? Primero, que tiene una vinculación histórica y esencial con las humanidades, ¿no? ¿Por qué con las humanidades? Porque se dialogan en soportes, ¿sí? Porque sus expresiones y manifestaciones son diversas a las otras expresiones de la investigación en otras áreas del conocimiento, porque nos fortalecemos mutuamente, ¿no? Las humanidades fortalecen a las artes fortalecen a las humanidades, y porque también promovemos la generación de mediaciones y metodologías creativas de trabajo, ¿no? Hay un segundo aspecto, que la creación artística también aborda problemas sociales complejos, ¿no? Donde cohabita o participa con otras áreas del conocimiento. ¿Cuáles son? Evidentemente la educación, ¿no? Todos sabemos, y en Chile hubo estudios donde se señaló que después de todos los problemas de convivencia escolar que hubo después de la pandemia, las únicas escuelas que no tenían problemas de convivencia escolar eran las escuelas artísticas, ¿sí? Las únicas que no tenían conflicto entre estudiantes y profesores. Por supuesto, la creación artística favorece y ayuda a la convivencia social, a trabajar, fomentar y profundizar en áreas como la memoria y los derechos humanos, a la integración social, y por último, el carácter interdisciplinario es intrínseco a las disciplinas creativas en el sentido de que genera un conocimiento de frontera disciplinar y construye metodologías innovadoras. ¿Hacia dónde vamos? Las últimas 3 ideas. Por un lado, a fortalecer en la educación superior una orgánica departamental para la creación artística que entregue instrumentos de apoyo, herramientas de valoración académica y apoyo en gestión de proyectos. También creemos, y estamos en ese trabajo, en que el Ministerio de Ciencias entregue fondos también para la creación artística. Si entendemos a la creación artística como una forma de conocimiento, entonces el Ministerio de Ciencias, que en el caso de Chile se llama Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Ciencias debería también promover la producción de conocimiento en creación artística. Y por último, seguir desarrollando herramientas y mecanismos para profundizar el carácter inter y transdisciplinario de la creación artística, acentuando su naturaleza integradora de diferentes áreas y articuladora, y que permita visibilizar y abordar problemáticas complejas de la sociedad contemporánea. Eso, muchas gracias. Obrigada, Fernando.
Bem, gente, nós estamos aqui correndo contra o tempo, né, para variar. Então, a gente tem 10 minutos para ter alguma conversa. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, uma colocação que deseje fazer. Yo estaba pensando, bueno, es parte de lo que va a ser la mesa de mañana, que siento por momentos que la corrección política de la universidad nos va a terminar jugando en contra, ¿no? Porque estamos en un momento de aturdimiento frente a toda una nueva, por lo menos en Argentina, ¿no? Frente a toda una nueva condición que ni distópicamente imaginamos. Ahora, la corrección es una herramienta del siglo XIX y del siglo XX y estamos frente a un problema muy del siglo XXI y todavía no sabemos ni cómo. Digo, acuerdo con que no hay que entrar en la guerra, pero ¿cómo si no es entrar en la guerra o quedarnos recibiendo la bofetada, que es lo que está pasando ahora? ¿Cómo ves o cómo podrías desarrollar un poquito más esa idea? Hola. No, yo lo único que quisiera señalar es cómo esta mesa nos ilumina sobre las realidades tremendamente diferentes que tenemos. Realidades que son en el funcionamiento de las universidades, de la educación en general, e incluso esto mismo que planteaba recién Laura. Yo, que bueno, vengo de Argentina, pero que en realidad soy uruguayo, entiendo perfectamente lo que dice Gonzalo, porque hay una cultura política en Uruguay que bueno, él nos va a explicar mejor que yo, que es muy diferente de la cultura política en Argentina, ¿no? Y que seguramente es bastante distinta de lo que es en Chile, de lo que es en Brasil, en Paraguay, ¿no? Gracias. No, yo no tengo ninguna fórmula para nadie. Y primero que nada, dejé claro que lo hacía en referencia, esa reflexión en relación a la situación en Uruguay. No tengo autoridad para hablar de cómo reaccionar frente a lo que sucede en otros países. Y por supuesto, de más está decir que acompaño la militancia por la defensa de la universidad pública, autónoma, cogobernada y democrática. Lo que yo me refería es que en nuestro contexto, en un país como Uruguay, la retórica de tengo que eliminar al otro, o soy yo o es el otro, no funciona. No ha funcionado. La sociedad, la idiosincrasia, lo que sea, hace que ese tipo de estrategias no funcionen. De hecho, lo que podría asociarse a una ultraderecha, que tampoco es ultraderecha en los términos que sucede en otros países, en las elecciones pasadas, que fue un militar, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, obtuvo 8 diputados y 3 senadores en las elecciones de hace 4 años. En estas elecciones, en la misma candidatura, no tuvo ningún senador y pasó a tener 2 diputados. ¿Por qué? Bueno, porque el votante, que es el ciudadano, y ahí entra parte de la conexión de lo que vos preguntás, eligió una cosa y eligió otra. ¿Alguien lo convenció en esos 4 años que esa elección que había hecho no era correcta? Que ese voto que había puesto ahí no estaba bien puesto. O lo puso y no obtuvo lo que quiso, entonces cambió. Si nosotros no vemos a los ciudadanos, si en Uruguay se deja de percibir al ciudadano que vota como un ciudadano que vota y forma opinión, al cual yo puedo convencer, y lo transformo en alguien que está en contra mío, entonces lo que tengo que hacer es ir contra él, así yo gano, nos deja en una encerrona que no tenemos salida. Porque nos autocondenamos a estar 4 años uno, 4 años otro, con suerte, o te autocondenás a no poder, a quemar los puentes.
¿Eso es exclusiva responsabilidad de la universidad? No, es una sociedad. Son los políticos, son las sociedades. Ahora, la cultura política a que hace referencia Rubén, sí, es una cultura política que viene con cierta lógica de funcionamiento. Ojalá podamos mantenerla. Muy civilizada, muy de bajo perfil, como todo el uruguayo. Muy calladito, sos más lindo. Pero no sabemos hasta cuándo va a durar. Lo que sí sabemos es que el otro tipo de discurso nos ha llevado a situaciones de las que nos ha resultado muy difícil salir y que han sido muy dolorosas. Entonces, lo que la ultraderecha es muy efectiva es en instalar la noción de guerra, de que estamos en una guerra, de que ellos vienen a por una cosa que no la quieren convencer, la quieren eliminar. Ahora, la pregunta es, ¿esa ultraderecha es la mitad de la población de un país? ¿O es un grupo que tiene determinadas conexiones de poder, que utiliza determinadas conexiones y que genera un convencimiento en un sector de la población? Por diferentes motivos. Y a veces los motivos pueden estar en los que, del otro lado de la vereda. Entonces, yo lo que digo, no lo digo en el sentido primero que no es aplicado a ningún otro país, es Uruguay, es en un contexto donde hay una mitad del país que piensa que tiene que ser otro el presidente, o que piensa que tiene que haber otra agenda, o que piensa que la universidad tiene que cumplir otras funciones. ¿Yo qué hago? ¿Trato de ir contra esa gente para que aplastarla o trato de convencerla de que está mirando mal? Porque en ese esfuerzo, que es mucho más trabajoso, porque es doble, porque hay que desmontar el discurso de odio y encima, lo mío no es cristiano, yo no soy cristiano, no es religioso, no es de ir con la otra mejilla, no es. Es convencer con ideas, es generar espacios de debate legítimo, donde yo escucho, no estoy de acuerdo, pero no te tengo que matar, porque no estoy de acuerdo contigo. A ese matiz me refiero en sociedades, reitero, muy pequeñas, con un sistema determinado. La fórmula anti este proceso que está viviendo Argentina, o que está viviendo Brasil, o que está viviendo El Salvador, o que está viviendo Nicaragua, o que está viviendo, no la sé. No la sé. Lo que sí sé es que el mundo se está especializando en entrar en guerras. Todos los días vemos una guerra nueva, más cruda, con más muertos, con menos muertos, y a eso se viene todo el cambio climático del mundo que está diciendo ya no aguantamos más. Entonces, la universidad, ¿qué puede hacer frente a eso? Y hacer lo que sabe hacer, debatir ideas. Sobre os acervos de memória, esses espaços de memória, como que vocês trabalham, né, da onde vem essa produção, se é uma produção contínua, se são doações, e como que vocês fazem com o espaço físico, muito interessante a disposição, e se existe uma previsão de prognóstico, né, de ter espaço para ir ampliando esse acervo, como é isso, né, e se há acervos também. E a outra é, se por acaso, Fernando, se você pensa, quais são o lado bom do processo de criação, estar dentro, né, da concepção de construção de conhecimento das universidades, todos nós sabemos e é inquestionável. Minha pergunta é, quais são os riscos da excessiva institucionalização do processo de criação no que diz respeito à liberdade artística? Sí, quiero aclarar que la zona donde yo estoy, la zona donde está la Universidad Nacional del Este, especialmente Ciudad del Este, es una ciudad muy comercial. Entonces, es un trabajo bastante duro poner el arte frente a esa gente que solamente les interesa el comercio. Entonces es un trabajo así continuo, donde vamos mostrando qué se puede hacer, cómo hacer, y tenemos, gracias a Dios, el apoyo de la universidad y todas las facultades que forman parte de la universidad. Dentro del rectorado
están las redes, se forman las redes de investigación, redes de extensión, redes académicas, donde está un representante de cada facultad para poder trabajar en conjunto, porque solo es difícil. Y como les digo, la gente que vive en Ciudad del Este no son precisamente oriundos de Ciudad del Este, son gente que vinieron de todas partes justamente por el lado comercial. Entonces, hay una diversidad de cultura y es un poco conocer a cada uno y respetar lo que tiene. Entonces, es un trabajo bastante fuerte lo que tenemos que hacer para poder tener esa presencia. Y más que nada, al ser así tan multicultural, también poder poner lo que es nuestra identidad por encima, para que todos, por ejemplo, no digan, no, yo voy por el lado este, no porque me gusta la música esta y deja de lado su música, no. Tratamos de mostrar nuestra identidad y que eso se respete também. Bom, eu considero também que a nossa mesa ela coloca questões de diferenças de modos de funcionamento das nossas diferentes instituições, né? Mas, ao mesmo tempo, acho importante responder a essa questão sobre o acervo, né? Dizer que esse acervo ele é fruto da pesquisa de professores, coordenadores, né? Que a ampliação desse acervo se dá como uma estratégia também de marcação de presença da produção artística de qualidade realizada nas pesquisas, porque são as pesquisas que geram, digamos, a ampliação desse acervo. Normalmente, ele iniciou como um acervo de artistas professores e, hoje em dia, ele é um acervo de uma expressiva produção, digamos, artística realizada no Rio Grande do Sul, né? Mas também ele é muito resultado das pesquisas. Eu queria, acho que eu não comentei o suficiente, mas assim, o nosso pós-graduação ele tem 32 anos, né? Então faz 32 anos que a gente faz pesquisa em arte e história da arte, e que é um tempo bastante consistente. Nosso sistema de validação passa pelos mesmos sistemas de validação das outras universidades aqui presentes brasileiras, né? Que é bastante exigente, que tem toda essa validação que, no caso, o Fernando apontou, que ocorre no interior dessa própria engenharia, digamos assim, ou essa arquitetura do modo de funcionamento entre criação e validação, para nós ela acontece a partir dos próprios projetos de pesquisa. O sujeito que passa uma tese ele é validado pelos pares também, né? E aí, a partir daí também, a sua entrada ou não dentro do sistema da universidade como produtor de conhecimento também vai passar por critérios, né, concursos e projetos. Então, a gente tem uma estrutura bastante complexa, assim, e o que eu gostaria mais de chamar a atenção é que qual é a estratégia de pensar a memória e esses acervos como um substrato, como falou um colega, não me lembro exatamente qual colega falou da questão de gerar substratos, né, como um substrato para a gente poder, inclusive, ter um entendimento da nossa produção. Por quê? Porque muitos trabalhos em arte eles estão problematizando questões, às vezes, sociais, ambientais, ou mesmo de gênero. A gente tem assim uma variedade grande de produções, né, de formatos, de mídias. Tem uma coleção de vídeo que ainda não foi catalogada, quer dizer, ela foi catalogada, mas ainda não foi problematizada. Então, eu acho que o acervo ele é para nós uma base, o acervo, os próprios arquivos da memória da universidade, eles são uma base que nos serve, inclusive, a própria defesa da universidade, né? Se nós temos lastro, nós podemos, a partir de aí, conseguir construir uma verdadeira estratégia, inclusive, de defesa, porque essa defesa ela se dá não apenas pelo que a gente está fazendo, mas pela relação que gera com a comunidade, porque existe empatia, existe reconhecimento, existe representatividade, e isso eu acho que é uma das questões muito importantes pelas quais eu me, digamos assim,
eu me dedico, assim, eu me interesso, né? Mas não sou somente tanto que hoje aqui eu não estou mostrando meu próprio trabalho, mas eu estou representando a universidade, né? Então, estou representando um setor de memória da universidade. E, para mim, isso é bastante importante também de salientar. Sí, bueno, se han tocado varios temas. Yo quizás uno que se me ocurre que puede vincular la discusión en la cual también estaba compartiendo Gonzalo, que tiene que ver con esta consideración de la creación artística como forma de conocimiento, es despojar al arte de esta mirada de un tipo de quehacer excepcional, ¿sí? Porque cuando los artistas profitaban de esta condición de excepcionalidad, entonces también quedaban al margen de el sistema de generación de conocimiento de la universidad. Y esa es una mirada muy antigua, donde se consideraba a los artistas como con un don especial, ¿no? Este niño excepcional que lo metía uno a clases de violín, de piano, ¿no? Pagadas, por supuesto, en una familia pudiente, que no se condice con la idea de enseñar artes en las universidades, ¿no? Un principio básico de la enseñanza en la universidad es que cualquier persona a los 18 años puede transformarse en un médico, en una arquitecta, en una economista, brillantes todos, o en un artista, ¿sí? Entonces, despojar de esa condición de excepcionalidad también ha sido, por supuesto, una transformación institucional de hace décadas, de eliminar el concepto de escuelas de arte, ¿no? El concepto de escuela deriva evidentemente en una preconcepción donde hay el maestro, siempre hombre, por supuesto, patriarcal, que le enseña a un alumno, ¿no? Y no una generación con lo que se entiende de la creación académica o generación de conocimiento en departamentos, ¿eh? Entonces, llevo solo esa idea de eliminar la excepcionalidad un poco a la discusión sobre lo universitario, que yo creo que también es lo que yo concuerdo con Gonzalo. La universidad tampoco es excepcional, somos una pieza más de la sociedad, de la institucionalidad estatal, y por lo tanto, si bien todos tenemos y reivindicamos nuestro lugar en la sociedad, generadora de conocimiento, transformadora de conocimiento, que entrega o comparte conocimiento, tenemos que tener ojo también en no caer en esta idea excepcionalista de la universidad y la defensa per se, porque entonces nos desvinculamos de nuestras misiones institucionales y misiones dentro de las misiones del Estado en su conjunto, ¿no? Eso. Bem, gente, eu queria agradecer a fala de todos, muito diversa. A gente poderia ficar aqui alguns dias para compreender melhor o funcionamento, né, das universidades.